Buenas, buenas, bienvenidos una semana más al canal. Espero que estéis disfrutando mucho de estas vacaciones en este principio de verano más caluroso de lo normal. Bueno, sé que los del norte de España no estáis tan calentitos y bueno, da igual donde estéis, sea como sea, que lo estéis pasando bien y que estéis leyendo muchísimo. Bueno, pues sé que esta semana os he dejado menos tiempo para que me digáis qué libro es el que queréis que reseñe. Solo ha habido un voto, obviamente soy consciente, porque como os digo, os he dejado apenas unos días, porque estoy a puntito de terminar mi lectura actual, pero no me ha dado tiempo a terminarlo para el vídeo de esta semana. Y como podéis ver en publicaciones, recordad que siempre os dejo una pregunta y tres novelas diferentes para que elijáis una de vuestro gusto que reseñe. La que ha salido es esta, el abanico de seda de Lisa Si. Ya la portada de por sí para mí es muy atractiva realmente y ya nos podemos hacer una idea de dónde nos lleva la acción y es a China. Una China antigua, no es la China actual, donde las costumbres, las tradiciones están muy arraigadas, donde las mujeres prácticamente no tienen vida propia, por decirlo así. No, obviamente no estoy hablando del siglo XXI, aunque bueno, China todavía en algunos aspectos está muy por detrás, pero no es lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa es ver qué se esconde detrás de la cubierta del abanico de seda y me diréis, bueno, pues va acerca de un abanico. Sí, bueno, pero ¿qué pasa con el abanico? Bueno, primero os tengo que decir que la autora, Lisa Si, con idea bueno, hacer una novela diferente, viajó a China para estudiar o para intentar hacer una novela sobre un lenguaje prácticamente perdido ya. Es un lenguaje antiguo, podemos decir el lenguaje de los abanicos, por decirlo así, el Nushu. Se llama Nushu, os lo pondré por aquí para que lo veáis. Eh, no sé si actualmente queda alguien que lo conozca, pero cuando Lisa Si viajó a China, tuvo la gran suerte de encontrarse con una anciana que era la única persona que conocía ese lenguaje y esa fonética. Y a raíz del tiempo que pasó con ella, escuchándola y hablando con ella, decidió escribir lo que yo considero una de las joyas de la literatura, que es El abanico de seda. No es gordo, no es un libro gordo, a mí me resultó de una lectura fácil, no hay muchas complicaciones, pero sí tenemos que ser conscientes de que si a lo mejor no nos atrae la cultura asiática, pues a lo mejor no es la lectura más adecuada. Tenemos que centrarnos en qué es una lectura que no está basada en el siglo XXI, lo estoy diciendo de memoria, si no recuerdo mal, es en el siglo XIX, en la antigua China, donde todavía esas tradiciones estaban muy arraigadas y las mujeres estaban a merced de lo que normalmente su familia elegía, que era un matrimonio concertado con el que más convenía, normalmente era por los ingresos, por las tierras, por las posesiones, donde el amor importaba nada y menos. Pero vamos a hablar de amor, sí, vamos a hablar de amor, pero hay muchos tipos de amor. Y lo primero de todo tenemos que centrarnos en nuestra protagonista, una joven china a la que su familia decide, como siempre, concertar un matrimonio, pero vamos a hablar de una amistad, de una gran amistad que surge entre dos personas de clases sociales diferentes, donde, según se nos comenta, más o menos la primera mitad del libro es lo más importante, esa amistad entre estas dos chicas, entre estas dos
niñas, adolescentes y mujeres después, en las que ellas mismas se comunicaban con este lenguaje secreto, donde se contaban sus intimidades, sus cosas. Como ahora podemos hablar con una amiga normalmente, antes era prácticamente no podías salir de tu casa si no era acompañada o bueno, para realizar lo que tenías que realizar. Bueno, pues aquí obviamente tenemos un abanico, podemos decir que era el canal difusor de esta lengua, pero no solo este abanico, porque ellas intercambiaban un montón de información de maneras diferentes. Como digo, eran de clases sociales distintas. Podemos imaginar que aunque la China antigua era con las mujeres, pues no voy a decir la palabra esclava porque no me parece una palabra bonita, pero era prácticamente así. Aún así, ellas tenían sus propias diferencias, tanto económicas como sociales. Pero eso no les impedía tener una férrea amistad, además se prometieron una amistad para toda la vida, pero algo ocurre entre ellas dos que de una manera casi inexplicable se rompe esa amistad. Y esa ruptura viene dada por un malentendido. Un malentendido que a algunas personas les viene bastante bien y a otras pues, les viene mal, obviamente. Ahí tenemos el sufrimiento de una persona que no entiende qué ha pasado, con el sufrimiento, entre comillas, de otra persona que le guarda rencor por un malentendido. Obviamente, también vemos aquí el amor conyugal, aunque en este caso no lo podemos llamar así, porque son costumbres muy férreas, como digo. Además, había un momento en el que las mujeres tenían que permanecer aisladas, solamente podían ser visitadas por personas del mismo sexo, no se podían relacionar con hombres, solamente con su esposo. Y bueno, aquí también se nos está hablando un poco de cómo entre ellas mismas, aunque se dedicaban a las labores de costura, de lo típico de las mujeres de entonces, entre ellas también surgían choques, envidias, sobre todo envidias, complots, todo lo que, bueno, en fin, lo que un ser humano es capaz de hacer. Mm, En realidad, a mí lo que me ha gustado de este libro podemos decir, la narración sencilla, pero podías sentir el dolor, esos sentimientos tanto de dolor como de afecto, como de amor, como a veces hasta de repugnancia por diferentes situaciones que ocurren. Aunque no lo podías sentir en tu propia piel, la autora lo narra también, lo describe con tanta precisión, que realmente es como si tú estuvieras dentro de esas páginas, estuvieras viviendo la vida de estas dos personas. Eh, me, sabéis, los que me conocéis, y si no, ya lo sabéis, yo soy muy fanática de la cultura, sobre todo japonesa. La china me gusta en menor medida, pero sobre todo la cultura japonesa. No tienen mucho que ver, pero bueno, a falta de Japón, China está bien. Y a mí me gustaba sobre todo esa parte de las tradiciones, aunque yo no esté de acuerdo en muchas cosas, obviamente, no podemos estar de acuerdo en todo, pero me gusta, como digo, esa narración, ese detalle, esa rabia contenida que también hay. Cómo estas mujeres son obligadas a hacer cosas que algunas las toman con normalidad. Bueno, pues hay que hacer esto, se hace, y como otras ya empiezan a tener un atisbo de rebeldía, pero no pueden expresarla y cuentan sus sentimientos a otras, en algunos casos a través de este lenguaje conocidos por pocos, y que sobre todo lo transmitían de la manera que podían, porque a veces en la China, sobre todo antigua, había muchas mujeres que no sabían leer ni escribir. Yo no estoy hablando de que el lenguaje sean letras al uso, podía ser cualquier
cualquier tipo de muestra de comunicación, por decirlo así. Tampoco quiero desvelar mucho, tampoco quiero deciros si nuestras protagonistas saben leer o no. Si se comunican, tendrán que tener un código en común. Y bueno, es interesante ver cómo al final del libro, eso es quizá el punto positivo, eh, más o menos todo vuelve a su ser, nos damos cuenta, aunque ya nos habíamos dado cuenta antes de ese sufrimiento injusto por un malentendido, no voy a decir si de comunicación o de qué, o el mensajero o el canal. Yo no voy a hablar de eso porque ya os desvelaría lo que es la novela en sí, pero sí como al final vemos un atisbo de esperanza, como las cosas vuelven a su cauce, cómo ellas mismas se lamentan de ese tiempo perdido, de esa amistad rota por realmente no haber tenido la comunicación suficiente, pero porque no han tenido esa comunicación. ¿Qué ha pasado? Una se ha marchado, otra no se ha marchado, se han quedado allí las dos, alguien ha fallecido, las familias están enfrentadas, algo ha tenido que pasar para que estas dos mujeres hayan roto esa amistad fortísima, enorme, casi, bueno, no sé ni qué calificativo darle, podemos decir que casi hasta una amistad que rozaba un poquito más de la amistad, llegaba un poquito más de la amistad, pero bueno, tampoco vamos a, como digo, no me quiero meter demasiado en la trama para que seáis vosotros mismos los que se os llama la atención, lo leáis o si lo habéis leído, como siempre os digo que me dejéis en comentarios vuestra percepción y lo que os ha parecido porque me interesa muchísimo conocer vuestras opiniones. Y la verdad es que el lenguaje de los abanicos siempre ha sido una forma muy no sencilla, porque tiene su complejidad, pero una forma fácil, vamos a decirlo así, de comunicación entre, sobre todo entre las mujeres, porque recordemos, como os digo, que hasta hace relativamente poco no todas las mujeres sabían leer ni escribir, es más, a veces los propios padres o maridos decían que para qué quería pensar una persona del sexo débil, por decirlo así. Bueno, pues es un poquito con matices lo que ocurre en el abanico de seda, pero como digo, nos vemos ante una situación en la que sí que hay una comunicación que se pierde debido a esa comunicación, se pierde una amistad. También me resulta muy curioso cómo la autora es capaz de mostrar esos sentimientos, ese comportamiento humano, esa forma de asumir tus responsabilidades o de no asumirlas, o de cómo nuestra mente puede, sin escuchar al resto del mundo, hacerse su propia opinión y pensar que eso es lo único cierto. Pero cuando leemos historias así, hay muchas historias más de este tipo que a mí, por ejemplo, me dejan cao. Yo, vamos, devoré la novela, me dejó cao, porque como os digo, además de que ya de por sí la temática me llama la atención, por lo que os digo de China y Japón, pero es que lo que hay dentro es muy valioso. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero daros más la chapa con el abanico de seda, solamente invitaros a que si no lo habéis, si no lo conocíais o no os ha dado tiempo a leerlo o no llamaba mucho la atención, yo os animo a que por lo menos le deis una oportunidad y que indaguéis un poquito en esa historia de la China antigua, que todavía en algunos lugares muy remotos de la China actual sigue siendo así. Pero bueno, eso ya es cosas para otro tipo de contenido. Y nada, espero que os haya gustado como siempre. Si me dais un like, estupendo. Si os suscribís, estupendísimo.
Y nada, dejadme vuestros comentarios, que me gusta mucho. Os dejaré una pregunta sobre el vídeo de hoy y añadiré un libro nuevo a la lista porque el abanico de seda nos lo hemos finiquitado hoy. Y nos vemos la semana que viene, a ver si por fin tengo la reseña del libro que me quedan 100 páginas ya, os lo pondré por aquí. Y, y nada, que leáis mucho y pasadlo bien.